Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la novena sesión pública de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada, los magistrados integrantes del Pleno y al secretario general de Gobierno. Y, por supuesto, también saludo cordialmente a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes digitales. A efecto de iniciar la sesión, solicito, secretario general de Acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver el día de hoy. Claro, magistrada Presidenta. Magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión son los siguientes. El acuerdo plenario derivado del PES 050 del 2021, la parte actora es dato protegido, la autoridad vinculada es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia quinta. El asunto número 2 es la resolución derivada del GED 004 del 2026. El actor es José Inés Betancur Salgado y la autoridad responsable es el Pleno, Presidencia y Secretaría de Administración, todas de ese Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que también fue turnado a la ponencia número quinta. El asunto número 3 es el SCI 021 de este año. Los comparecientes son Víctor Manuel Mendoza Jiménez y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y el último asunto es el SCT número 020 de este año. Los comparecientes son Daniel Ulises Peralta Jorge y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, en términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, pongo a su consideración la lista de los asuntos a resolver. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada Presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan será realizada a través de nuestro secretario general de Acuerdos. El primer asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de acuerdo plenario relativo al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave 050-2021, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta del asunto. Claro, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de resolución incidental que pone a su consideración de este pleno la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el incidente de incumplimiento de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador PES diagonal 050 diagonal 2021 promovido por dato protegido. En el proyecto se propone tener a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero por cumplida por cuanto hace al efecto 1 y cumplida parcialmente referente al efecto 2 la sentencia incidental de 9 de octubre del 2025. Así también, tener por cumplidos todos los efectos de las resoluciones del JDC SCM diagonal JDC diagonal 2271 diagonal 2021 del PES 050 diagonal 2021 y del incidente de incumplimiento de sentencia relacionado con el mismo. Ello con la sección del efecto 2 ordenado en la referida comisión vinculada, sobre cuya imposibilidad material de cumplimiento se ordena informar a la Sala Regional Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda. Lo anterior por lo siguiente.
En la sentencia incidental se ordenó requerir a la vinculada Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero el cumplimiento de los efectos ordenados por la Sala Regional en dicho JDC. 1. Realizar los estudios y análisis pertinentes a fin de establecer la posibilidad de que la promovente reciba una indemnización proveniente de los recursos del Fondo Estatal. Y 2. Se asegure de que el denunciado Pedro Adán Cantú Ramírez asista a un curso de capacitación sobre derechos humanos. Así, quedó acreditado en autos que la Comisión de Atención a Víctimas realizó los estudios y análisis pertinentes a fin de establecer la posibilidad de que la promovente reciba una indemnización proveniente de los recursos del Fondo Estatal. En el caso, declaró improcedente la indemnización. En cuanto a asegurarse de que el denunciado Pedro Adán Cantú Ramírez asista a un curso de capacitación sobre derechos humanos, cumplió la comisión referida con las directrices determinadas en la resolución incidental para buscar el domicilio del denunciado, empero no lo encontró. Además de las acciones ordenadas para buscar el domicilio del denunciado, la ponencia instructora ordenó al actuario de este tribunal lo buscara en el diverso domicilio que consta en la página de Facebook del medio de comunicación en el que en su momento se fijaron las publicaciones denunciadas, así como se solicitó ello a través de elementos de la Policía Ministerial del Estado. Sin embargo, no fue posible su localización. Derivado de la no localización del denunciado, ante la imposibilidad material de dar cumplimiento al efecto 2, concerniente a que la Comisión se asegure de que asista a un curso de capacitación sobre derechos humanos, en el proyecto de la cuenta se propone informar a dicha circunstancia a la Sala Regional Ciudad de México, a fin de que al respecto determine lo que en derecho corresponda, al ser un efecto ordenado directamente por dicha sala y es su facultad pronunciarse sobre la ejecución de sus sentencias de conformidad a la jurisprudencia 19/2004 de rubro. Sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo este está facultado para determinar que son inejecutables. Con lo que se determina en el proyecto y lo resuelto en la sentencia incidental de 9 de octubre del 2025, se tienen por cumplidos los efectos de las resoluciones del JDC y PES mencionados y del incidente de incumplimiento de sentencia relacionado con este último, con excepción del referido efecto 2 que se ordenó a la Comisión de Víctimas Estatal. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave 04/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a consideración de este pleno la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol en el juicio electoral ciudadano 4 del 2026, promovido por el ciudadano José Inés Betancur Salgado, en contra de, inciso A, la omisión del pleno de este órgano jurisdiccional de tramitar, sustanciar y resolver la petición formal presentada el 18 de noviembre del 2025 referente a la emisión del acuerdo institucional que precise la fecha de conclusión de su periodo constitucional como magistrado de la ponencia 2 de este tribunal. Y, inciso B, la suspensión de sus remuneraciones a partir del 14 de noviembre del 2025, decretada por la Secretaría de Administración de este órgano jurisdiccional, que además, refiere el actor, afectó al personal adscrito a la mencionada ponencia. El actor se inconforma principalmente de que la omisión de resolver su petición
vulnera su derecho político electoral a ejercer y concluir el cargo para el que fue constitucionalmente designado, viola el derecho de petición y la tutela judicial efectiva, además de que la suspensión ilegal de sus remuneraciones es una violación frontal a la independencia judicial y a las garantías constitucionales de intangibilidad e irrenunciabilidad salarial, la cual se acentúa, según el disconforme, por el hecho de que la afectación económica se extendió al personal adscrito a la ponencia 2, quienes fueron privados de su salario. Bajo esa litis, en el proyecto se propone declarar infundado el juicio electoral ciudadano por lo siguiente. Primero, porque no existe omisión de resolver la petición del actor sobre que este tribunal emita un acuerdo plenario en el que se establezca que la conclusión de su encargo como magistrado de este tribunal electoral es del 15 o 16 de diciembre del 2025. Ello porque ya se dio respuesta colegiada a la petición del actor mediante el oficio PLE-565/2025. La respuesta fue ajustada a derecho porque se atendió y resolvió su petición, refiriéndole esencialmente que este tribunal electoral no es competente para variar el periodo de encargo de sus magistraturas, al ser ello una atribución exclusiva del Senado de la República. La respuesta se le notificó por correo electrónico, que es el mismo que señaló en el JDC en el que se reencausó el JET que se resuelve y mediante entrega a quien en su momento fue la secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia 2. La respuesta satisfizo el derecho de petición, razonándose que el derecho de petición no involucra un derecho a obtener una respuesta favorable y que dicha respuesta incluso no fue impugnada. Por otro lado, este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero está impedido para ajustar, ampliar o reducir el plazo de funciones del ex magistrado actor porque pronunciarse como lo pretende el actor, esto es, que se reconociera el 15 o 16 de diciembre de 2025 como la fecha de conclusión de su encargo, sería tanto como justipreciar en sustitución del Senado dicha fecha de conclusión. Es decir, pronunciarse en los términos solicitados por el actor implica valorar los alcances legales de un acto sobre el que no se tiene facultades. Además, en el proyecto de la cuenta se establece que no hay suspensión ilegal de remuneraciones del actor porque el último pago que se le realizó al impugnante por sueldo o remuneraciones fue el 14 de noviembre del 2025 por el periodo del 1 al 13 de noviembre. En ese sentido, el 13 de noviembre del 2025 fue el último día del encargo como magistrado del actor, al así haberlo determinado el Senado en el nombramiento y en el respectivo acuerdo que emitió la convocatoria para designar magistraturas, mismo que no fue recurrido por el disconforme. Actos definitivos y firmes del Senado a los cuales se ajustó este órgano jurisdiccional para efectuar dicho pago. Así, realizar el pago por funciones después del 13 de noviembre del 2025, como pretende el actor, implicaría responsabilidad del Pleno al contravenir la determinación del Senado sobre la fecha de conclusión de su encargo. Finalmente, se razona en el proyecto que se somete a consideración del Pleno que no hay afectación a los derechos laborales del personal de la Ponencia 2 porque su relación laboral con ese tribunal concluyó el 15 de noviembre del 2025. El 14 de noviembre se les pagó el salario hasta la fecha de conclusión de la relación laboral. El personal suscribió el 18 de noviembre del 2025 convenio de terminación de la relación de trabajo, donde se especificó que dicha relación concluyó el 15 de noviembre. Dichos convenios ya fueron ratificados, aprobados y elevados a la categoría de sentencia ejecutoriada. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, es infundado el juicio electoral ciudadano en términos de los fundamentos y razones que se vierten en el fondo de la presente resolución. Segundo, infórmese la emisión de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante cédula de notificación por oficio dirigida a los autos del expediente sud-JDC-2516-2025. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpiza. A favor.
Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es proyecto de mi ponencia. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver se trata del proyecto de sentencia convenio relativo al expediente sentencia convenio instituto, identificado con la clave 021/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Daniel Preciado Temiquel. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos auxilie con la cuenta del proyecto. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia convenio Instituto número 21 del 2026, promovido por la representante legal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y un ex trabajador, quien durante el tiempo que sostuvo la relación laboral fungió como asistente adscrito al Consejo General del referido instituto. Así, se tiene que el 27 de marzo del presente año las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional se diera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, mismos que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente el 20 de abril del presente año. De modo que, de un análisis integral al convenio antes mencionado, este Tribunal Electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la citada Ley del Trabajo. Por lo tanto, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Temiquel. Es proyecto de mi ponencia. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponde. El último asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de sentencia convenio relativo al expediente sentencia convenio tribunal, identificado con la clave 020/2026, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en el cual no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de un expediente en el que este tribunal es parte, siendo que la suscrita es su representante legal. Es por ello que será resuelta sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado a partir de este momento la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024. Por lo tanto, le solicito respetuosamente a la magistrada Evelyn Chinol asuma la presidencia de este cuerpo colegiado. Muy buenas tardes a todas, magistrados. Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito al secretario general de Acuerdos su apoyo para darnos cuenta del proyecto relativo al expediente TEE/SCT/020 del 2026, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, a continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al convenio laboral identificado como Tribunal 20 del presente año, celebrado por la representante legal de ese tribunal electoral y un ex servidor público, quien durante la vigencia de la relación laboral fungió como coordinador de la unidad técnica de transparencia de este tribunal electoral. De las constancias que obran en auto se advierte que el 27 de marzo las partes suscribieron el respectivo convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria,
Dicho instrumento fue debidamente ratificado ante la presencia judicial de la magistratura ponente el día 17 de abril. Así, del análisis integral del convenio sometido a consideración de este cuerpo colegiado, se estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en el proyecto de la cuenta se propone aprobar el convenio, elevarlo a la categoría de sentencia ejecutoriada y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Trimiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de sentencia fue aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarla como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:37, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.